encantaría. Quiero que este CD se use mucho para la gente nueva. ¿Ok? Vamos a definir la palabra Besorá. Definiendo la palabra Besorá o evangelio. La razón que no decimos evangelio, porque evangelio viene de una diosa en Egipto llamada la diosa Evangelina, que era una diosa media chismosa, ¿verdad? Y llevaba noticias. Y entonces los griegos, cuando hicieron las traducciones a las buenas nuevas, le pusieron evangelio. Pues la palabra evangelio, que significa al final buenas nuevas para los que saben de teología, la palabra correcta es besorá, de algo bueno, de benignidad. ¿Ok? So vamos a enfocarnos a definir primeramente qué es esto y por qué son buenas nuevas. Muy bien, ¿los listos? Las buenas nuevas deben ser definidas entonces en la Tanakh. La Tanakh significa el primer pacto. Tanakh viene de la palabra, la T de Torah, la N de Navim, de profetas, y la K de Ketuvim, que son escritos. El Antiguo Testamento, que no se llama Antiguo Testamento, porque los testamentos se acaban. Y la palabra del bendito sea es para siempre. Entonces no podemos llamarle testamento a lo que no es. Lo que le llamamos es pacto, y al segundo le llamamos pacto renovado. En el hebreo es Tanakh, y en hebreo Nuevo Testamento le decimos el Brit Hagadasha. ¿Okay? Entonces, primero, para poder definir el Brit Hagadasha o el pacto segundo, necesitamos primero definir qué es las buenas nuevas en la Torá, porque la Torá es la instrucción. Si no está en la Torá, no importa lo que diga el Brit Hagadasha, no valdría. Pablo puede hacer lo que él quiera y Pedro pudo hacer lo que él quisiera, pero al final, si ellos no concuerdan con la Torá, no fueran nuestros apóstoles. Pero porque concuerdan con la Torá, nosotros le creemos a ellos. Dice que cuando Pablo, Shaul Catán, habló a los tesalonicenses, les habló muchas cosas y se maravillaron ellos. Pero después que él se fue, dice que los de tesalonicenses se juntaron para ver que lo que Pablo estaba diciendo era cierto y lo buscaron en las escrituras. Y en el primer siglo, cuando ellos estaban ahí, no existía el Brit Hagadasha o el Nuevo Testamento, solo existía el primero. Para que nos demos cuenta de que el segundo pacto, de alguna manera u otra, debe concordar totalmente con la Torá. Si no, algo no está bien. O no estamos leyendo bien nosotros, o la traducción no está bien, o a usted lo torcieron hace años. ¿Ok? Veamos. Vamos a comenzar entonces en el libro de Shemot, Éxodos 19, del 3 al 9. Y voy a leerlo yo acá. Y dice, y Moisés subió hacia el Elohim, y Yahweh lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo he tomado sobre las alas de las águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz, la palabra escuchar en el hebreo es la palabra ejad, que significa si obedecieres. No es de oír, de oír, de oídas, sino de obedecer. Si escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Porque mía es la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de Cohens, sacerdotes, y una nación Kadosh, una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este es un pacto que el bendito sea hizo con un pueblo. La pregunta que nos vamos a hacer es, ¿seré yo parte de ese pueblo? Y si soy parte de ese pueblo, ¿dónde entro en todo esto? Pero por eso tenemos que leer. Sabemos muy bien que hace 3500 años, el bendito sea, y aquí usa dos palabras, en el 3, Elohim y Yahweh. Porque hemos dicho que el nombre del Eterno tiene dos partes, Elohim y Yahweh. Elohim es la causa y efecto del Eterno. Usted siembra y eso cosecha. Yahweh es la compasión, la benevolencia y el amor que Él tiene a usted. Que no importa lo que haga y lo que diga, Él lo ama,
y lo puede perdonar miles y miles de veces. Pero la parte de Elohim es una parte de que hay juicio porque es causa y efecto. Cuando el nombre está unido, entonces todas las cosas son para bien, porque cualquier juicio que me caiga es para rectificarme y no para destruirme. Pero si no tengo el nombre de Yahweh, no hay perdón y entonces solo me cae el castigo. Y por eso es que cuando Adán pecó, el pecado lo que trajo fue la división del nombre Elohim y el nombre de Yahweh. Por eso el mandamiento dice: yo soy Yahweh, tu Elohim. Entonces, lo importante de nosotros es poder regresar, unir el nombre escondido del Ein Sof, que es Yahweh, y el nombre creador de él, que es Elohim. Entonces, cuando unimos lo físico con lo espiritual, somos prósperos, porque toda la gente que solo se mete en lo físico termina físicamente mal. Y la gente que solo anda en lo espiritual termina espiritualmente mal. Pero el que tiene los dos está armonizado, porque puede gozar de los bienes de esta tierra y disfrutar de los bienes de los mundos venideros. ¿Me voy a entender en eso? Ese es el pacto que hizo Yahweh con Israel. Quería que fuera Yahweh su Elohim. Quería decirle: si haces lo que te digo, vas a disfrutar todo. Y otra vez, la prosperidad hebrea no es solo dinero, no es solo tiempo, no es solo relaciones, es dinero, tiempo y relaciones. Y si no alcanzamos esa idea, somos gente mediocre. Y como sociedad y como cultura lo somos, porque venimos a este país con el propósito de hacer dinero. ¿Para qué? No sé, pero hacemos dinero. Y hemos hecho dinero. Todos los que están aquí han hecho dinero. Y algunos tienen cosas, otros tienen tiempo, otros tienen relaciones, pero muy pocos tienen los tres. Y otra vez, el secreto está en unir los nombres. Aquí vamos a hablar de estos. ¿Están entendiendo esa parte? Ok, muy bien. Entonces seguimos. Después de esto que Yahweh hizo con el pueblo, hubo una ceremonia. Y la ceremonia se encuentra en el libro también de Éxodos 24, del 3 al 8. Esta es la ceremonia. Yahweh les dijo: si hacen estas cosas, si hacen esto, van a estar bien. Entonces Moshe dice: y Moshe vino y contó al pueblo todas las palabras del Elohim y todas las ordenanzas. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Yahweh ha dicho. Y Moshe escribió todas las palabras de Yahweh. Y levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Judá, los judíos, solamente son una columna de 12. ¿Oyó? Aquí está la confusión que todos tenemos, porque si usted quiere aniquilar a un pueblo, le tiene que quitar su identidad. Si le quita su identidad, lo acabó. Por eso, aunque somos más del 50% aquí en California de latinos, la mayoría no son latinos ya. Ya estamos asimilados por la corriente de este país, y entonces no tenemos mucho voto ni poder. La clave es no perder nunca quiénes somos. Esa es la clave. Y a nosotros nos dijeron que el Antiguo Testamento es de los judíos, ¿no? Es de las 12 tribus de Israel. Eran 12 de ellos. Y Judá, donde vienen los judíos, solo son una tribu de 12. ¿Estamos? Y envió jóvenes a los hijos de Israel, ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz a Yahweh. Y Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de sangre la roció en el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron: todo lo que Yahweh ha dicho, haremos y obedeceremos. Entonces Moshe tomó la sangre y el rocío sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Entonces, de aquí entendemos que el pacto de la unión entre nosotros y Él es un pacto de sangre. En el mundo hebreo hay diferentes pactos. Hay pactos de sal, pactos de sangre.
y otros varios pactos de que tienen, cada uno tiene un lugar, pero el más alto de los pactos es el pacto de sangre. La sangre para el hebreo es la vida, por eso nosotros no comemos carne con sangre. Es decir, que la carne que comemos está bien asada. Si usted le mete el fork, ¿verdad? El tenedor y hace mu, no está buena. Tiene que estar asada. Porque no podemos comer sangre. Porque sangre es la vida, es el alma del animal. Igual que la sangre suya. Su sangre es su alma. Por eso la Torah dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Si usted, ¿verdad?, tiene que perder su alma realmente para poder ser salvo. Está tremendo el asunto. Por eso la Torah habla de eso. El que quisiera ganarla, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la ganará. Y el alma tiene un agente que se llama ego, que es lo que le hace a usted ser una persona egoísta y pesada. Por eso en Guatemala, que hablamos hebreo en Guate, ¿verdad? Cuando una persona así cae mal, le decimos, qué pesado es eso. Así decimos nosotros, qué pesado. ¿Qué quiere decir? Que la sangre le pesa. Ahora, los mexicanos son más claros, son arameos ellos. Ellos le llaman sangrón. Pero otra vez, esa idea viene de los hebreos. Demasiada sangre, demasiado ego. Tenemos que derramar esta parte. Pero veamos cuáles son estas, porque estoy hablando de todo esto. Pero ahora bien, de todo lo que estamos hablando, el pueblo decidió decir así. La semana pasada tuvimos una boda, ¿verdad? Y en la boda se prometieron, nos vamos a amar, nos vamos a hacer, nos vamos a volver, ¿sí o no? Pero ¿qué pasaría si uno de los muchachos decide no hacer caso a sus votos? A decir, ¿saben qué? Dice mi mamá que mejor no. Y comienza a ser loco, soltero, se va al rum solito. Llega de noche, ¿verdad? Llega despeinado, qué sé yo. Entonces algo no está bien en la relación, ¿verdad? Y nosotros en el mundo físico le llamamos adulterio a esa parte. Pero hay dos clases de adulterio: adulterio físico y el adulterio espiritual. El físico, Pablo lo mismo dice, se queda en el cuerpo de la persona. Y usted socialmente va a sufrir toda la vida. Si usted pecó así, va a sufrir. Su sangre está contaminada. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve hepatitis cuando tenía 6 años. Esa hepatitis viral que le llaman. Entonces, al final me sané de la hepatitis, pero yo no puedo dar sangre. Porque si doy sangre, le doy hepatitis a alguien más. Soy hepatitis caminando. Pero me veo guapo y bien todo, ¿verdad? Me veo normal. Pero en mi carne llevo la hepatitis. Si mi pecado de adulterio lo llevo en mi carne todo el tiempo. Lo he dejado de hacer, lo he terminado, está en mi carne. Pero el adulterio que vamos a ver aquí es el otro, que se le llama adulterio de idolatría. Y ese pecado bajo la Torá es de muerte y no hay perdón. No hay perdón para el idólatra. Entonces, si usted adoró al niño de Atoche, ya se fregó. Allá en Jamatitlán, bajo el lago. O si no, a Santa Marta, el señor de Esquipulas, que se los quemó, quedó negro. No, ¿alguien fue a Esquipulas alguna vez a Esquipulas? ¿Sí? Pecadores. Ese Cristo, la historia es que se los quemó, pues hubo un incendio en la iglesia y el único que se salvó fue el Cristo, pero se ahumó y quedó negro. Entonces era un gran milagro y la gente caminaba hincado en kilómetros a llegar a la iglesia. Se pegaban y todas las cosas, se pegan todavía. Y entonces llegaba uno donde estaba el Cristo y lo besaba uno los pies. Lo besaron tanto, no era beso así de detalle como de novia, ¿verdad? Solamente ponerle los labios. Pero tanta gente fue que ya no tenía pies. Entonces tuvieron que ponerlo en un vidrio
para que la gente no pueda desgastárselo. Esa es parte de la idolatría. Otras cosas peores, eso no es nada. La idolatría más grande es creer que usted es todo, que usted decide por sí mismo. Eso es lo peor de la idolatría. Pero bueno, el pueblo de Israel no cumplió con el pacto. Veamos qué le pasa. Porque usted y yo, de alguna manera, vamos a estar en esto. Veamos. Sí, veámoslo todos. Ok, tan bonitos. Ok, vamos a ir a Deuteronomios 29, del 10 al 15. Por eso es que es bueno leer la Torá. El pueblo no fue fiel a Yahweh y fueron postrados en el desierto. Y levantó una nueva generación con Yahshua, con Josué, porque ellos no tuvieron. Pero mire lo que pasa. Hoy estáis todos vosotros en presencia de Yahweh vuestro Elohim, vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros pequeños, vuestras mujeres y el forastero, mire, que está dentro de tus campamentos, desde tu leñador hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto con Yahweh tu Elohim. Y ese juramento que Yahweh tu Elohim hace hoy contigo, a fin de que establecerte como un pueblo y que sea tu Elohim, tal como te lo ha dicho y como lo juró tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y no hago solo con vosotros este pacto y juramento, sino también con los que están hoy aquí con nosotros en la presencia de Yahweh vuestro Elohim y con los que no están. ¿Oyó? Este pacto está con los que estaban ahí y los que no están, sino que están en Whittier. Porque este pacto no tenías que estar ahí presente, sino que traiga los genes. Y tú traes los genes, ese pacto es tuyo. No tenías que estar ahí. Por eso dice, y los que no están hoy aquí con nosotros. Este es otra vez el pacto, otra vez a la nueva generación, porque el primero no lo hizo y quedó postrado en el desierto. El segundo, otra vez, Yahweh le hace otra vez el ofrecimiento del pacto. ¿Estamos claros en eso? Ok, pero veamos qué pasa. Pero Moshe, tratando de poner el corazón de Israel de caminar conforme la Torá, los mandamientos y estatutos, antes de morir, Moshe les dijo, Moshe sabía que el pueblo no iba a hacer las cosas bien, lo percibía Moisés. Y entonces Moisés les dijo, y sucedió que cuando Moshe terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta su conclusión, Moisés ordenó a los levitas que llevaban el arca del pacto del Yahweh diciendo, tomad este libro de la ley y colocadlo junto al arca del pacto de Yahweh vuestro Elohim, para que permanezca ahí como testigo contra vosotros. Porque, dice, porque conozco vuestra rebelión y vuestra obstinación. He aquí, estando yo todavía vivo con vosotros, habéis sido rebeldes contra Yahweh. ¿Cuánto más lo seréis después de mi muerte? Reunid ante mí todos los ancianos de vuestras tribus y vuestros oficiales para que hablen estas palabras a sus oídos y pónganlos a los cielos y en la tierra como testigos en su contra, porque yo sé que después de mi muerte os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y el mal vendrá sobre vosotros en los postreros días, pues haréis lo que es malo a la vista de Yahweh, provocando a ira con la obra de vuestras manos. Hay una ley en la física que dice que todo lo malo que pueda suceder, va a suceder. Yo no entiendo a veces por qué la gente se sorprende cuando nos pasan cosas y tropezamos y pecamos. Deberíamos ni sorprendernos de esas partes, porque lo malo que nos pueda suceder, señores, nos va a suceder de alguna forma u otra. Yo conozco gente que ha muerto con un alfiler. Un alfiler. Hemos visto cosas increíbles cuando viene a esto, y Moisés entendía esta parte. Sabía que el pueblo, con todo lo que les enseñó Moisés, imagínense, sabía que no iban a estar bien.
Entonces, aunque yo les enseñe que no soy, pero ni la uña de Moisés, y les enseñara todas las cosas buenas de hacer, lo más seguro es que se me van a torcer y van a necesitar ayuda, porque solos no podemos hacer esto. Entonces tenemos que quedar claros que nosotros somos gente que queremos hacer la Torah, que queremos hacer los mandamientos. Tenemos que entender también que somos gente limitada y que vivimos en un mundo muy diferente al mundo pasado. Y que hoy en día, como abunda la presencia del bendito sea, abundan las tinieblas. Y que nos podemos torcer en cualquier segundo. No tenemos que ni salirnos de nuestras casas para pecar. Antes tenía que salir usted a buscar para pecar, ahora ya no. Todo está al acceso de usted. ¿Qué nos pasará a nosotros si no tenemos la misericordia del bendito sea? Por eso que no podemos negar a Yeshua, no podemos dejar de hablar de la misericordia de aquel que nos perdona y que nos hace levantar cuando caemos. Porque si percibimos que porque la Torah y porque entendemos y que por las leyes somos gente justa, creo que vamos a morir engañados todos. Porque al final no hay nadie aquí que pueda juzgar a nadie de nada, sino al contrario, de cubrirnos y amarnos y levantarnos. Porque el milagro más grande es ese: 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Pero aquí está esa historia, la historia es clara, pero mire, se pone peor el asunto. Este grupo también pecó, ya llevamos 2-0, los llevan ya. Y no es el Real Madrid, imagínense pues. Israel le falló a Yahweh. Israel se adulteró. Yo quiero leerles estas partes, porque vosotros se los escribí aquí, y si alguien quisiera le voy a dar esto para que lo pueda, quizás de un email, lo escribí todo esta vez porque quiero que los pasajes se le queden a usted, porque esta es la Pascua. La Pascua es Yeshua. La Pascua para nosotros no es el cordero que se come y los huesos y el perejil. Todo eso es solamente un símbolo de lo que nosotros realmente entendemos, que nosotros tuvimos que comer de la carne y de la sangre del Mashiach. Y la carne es su Torah escrita y su sangre es su Torah inspirada dentro de nosotros. Podemos hacer todo lo que hacemos y los vinos, y cambiaremos los vinos mañana y estaremos hablando de perejil y de hierbas, pero usted y yo en su mente está diciendo: bendito sea el Cordero que dio su vida por mí, porque eso es lo que nos hace Nazarim. Si no, somos otra vez otra secta dentro de la secta del judaísmo y del cristianismo. Lo que queremos es honrar a nuestro Rey, y honramos al hombre Yeshua, y adoramos a la esencia de ese espíritu. ¿Entendemos eso? ¿Estamos claros en eso, amados? Ok, mire pues. Entonces dice: Israel adulteró contra su esposo Yahweh. He aquí vienen días, declara Yahweh, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos. ¿Quién es Yahweh para nosotros? Nuestro esposo. Y por eso es que tenemos que entender las relaciones humanas que tenemos nosotros entre esposo y esposa. Tenemos que entender cómo trabaja eso. Y cuando la Torah habla de respeto y de honra, lo que está hablando es el respeto y la honra a Yahweh. Pero si no lo podemos hacer a la gente física, ¿cuánto más vamos a poder hacerlo a lo que no se ve? Cuando una mujer honra a su esposo, no está honrando a su esposo, sino a Yahweh a través de su esposo. Su esposo es igual de torcido que ella, o un poquito más atarantado que ella quizás. Pero usted no está ahí, porque la gente me pregunta: ay, hermano, pero si lo dejo a él, nos matamos, ¿verdad? No sabe si viene o si va el pobre. Pero usted tiene que percibir que cuando honra a su esposo, y honrar no es hacerlo de más o más grande a él, sino darle su lugar. Porque a veces nosotros, y digo, porque como somos todos femeninos espiritualmente, tendemos a hacer estas cosas. A veces uno, como yo vi, las hermanas son más rápidas, te memorizan las cosas más rápido. Entonces el pobre a veces quiere hablar, no lo dejan ni hablar a uno.
Entonces uno está contando la historia. Fíjate vos que entonces íbamos en el carro amarillo. No, mijo, era rojo. Sí, era rojo, ¿verdad? Sí, rojo. Y entonces fíjate que íbamos para Chimaltenango. No era Chimaltenango, era Chiquimulía, mijo. Puchic. Al final, contalo vos mejor. ¿Sí o no? Es que la honra es darle lugar. Y Yahweh es un esposo que no habla mucho. Es un esposo nomás que trabaja un montón y que se ve como invisible para que usted disfrute con sus hijos. Y como yo soy su novia, tengo que permitirle que me ame. Entonces, para que tenga usted un hombre feliz en la casa, tiene que hacerlo percibir que él manda, aunque no mande nada. Pero por lo menos tiene que darle ese lugar. ¿O no será así? Quizás estoy mal yo. ¿Qué cree usted? Tiene que aprender estas cosas, hombre. Va a perder. Mire, ¿cómo cuesta conseguirse su cuate por ahí? Cuesta, hombre. Peor hoy en día. Ya quedan pocos inteligentes. Si tiene uno, amárrelo con amor, ¿verdad? Porque lo ponen a uno. Fíjese que me estaba acordando. Cuando yo me fui a la Fuerza Aérea, nos casamos con mi esposa y la gente me pregunta, oye, ¿por qué no uso yo anillos? Anillo de matrimonio. Alguien me preguntó una vez. Le dije, fíjate que cuando nos casamos y todo, pues con todo trabajo compramos los anillos y todo el asunto. Entonces yo tenía mi anillo y me dijo, no vayas a perder el anillo. Me dijo, el día que lo pierdas nos divorciamos. Y entonces yo con el anillo todo el tiempo usted. Y un día fui a jugar béisbol allá en Seattle, Washington. Y estaba jugando béisbol y me metí el guante, ¿va? Para jugar en la izquierda, para acá. Y cuando seguí el siguiente inning, sentí que tenía una piedra adentro mi guante y lo que era el anillo que se me había zafado en el guante de béisbol. Yo pensé que era una piedra que me habían puesto los amigos. Entonces yo solo lo hice así. Y me lo puse y seguí jugando, pero allá en Seattle, Washington, llueve mucho. Y entonces en la noche llegué y entonces me acosté y lo primero que me preguntó fue, no, ¿cómo estás, mi hijo? ¿Cómo te fue? El anillo, me dijo. Puchica, dije yo. Y como buen Piscis le tuve que mentir, ¿verdad? ¿Qué hacía, pues? Luego lo dejé en el trabajo, le dije, mañana lo quiero aquí, me dijo. Y entonces me fui en la mañana a buscar en el campo. Porque me acordé pues del asunto, dije, ya sé dónde lo había. Y fui a buscarlo y como había llovido toda la noche y el lodazal del fuego, pues. Y mire usted, y venían unos gansos venían, acá hay gansos ahí ¿sabe qué es ganso, verdad? Unos como patos así gigantes, ¿verdad? De Canadá. Y llegan ahí a Washington y habían como unos 20 ahí donde estaba mi anillo, por donde estaba mi anillo. Y entonces no me dejaban ni pasar, los que son medios violentos. Y entonces yo le oré al Eterno y digo, Padre, por favor, dame mi anillo, ¿verdad? Y usted no me va a creer. Entre todo lo que estaba ahí nublado, se abrió un poquito las nubes y el sol entró y le pegó a mi anillo, ¿ves? Y brilló, le pegué a 2 gansos. Y lo agarré y llegué a la casa y le dije, aquí está tu anillo. Le dije, este es tu anillo, es lo que tú quieres, aquí está, guárdalo. Y nunca más lo usé yo ya más. Pero es como, lo que quiero decir es, ¿qué es más importante, pues? ¿Qué es más importante? Y eso a veces no entendemos nosotros que el Eterno, lo más importante para Él es cuidarnos, proveernos y nosotros nomás tenemos que darle su lugar en nuestras vidas. Y cuando pasan las cosas, decir, mi marido así quiso, mi marido así quiso. Así que eso mi marido, pero me tiene bien, me da de comer, me da de vestir, me ama, me hace sentir feliz. Pero si le ocurren unas cosas a mi marido raras a usted, a Yahweh se le ocurren cosas que yo no entiendo, porque Él dice, mis caminos no son vuestros caminos. A veces no lo entendemos. ¿Seguimos un poquito más? ¿Está bien? Ok, rápido pues. Entonces, eso es en Jeremías, estaba Jeremías 31 al 32. Seguimos. Ahora vamos a leer una cosa importante. El divorcio. Hubo un divorcio usted. Isaías 50 del 1 al 2. Así dice Yahweh.
¿Dónde está esa carta de divorcio, la que repudié a vuestra madre? ¿O cuál de mis acreedores os vendís? He aquí, por vuestras iniquidades fuisteis vendidos, y por vuestras transgresiones fue repudiada vuestra madre. Porque cuando vine había nadie, y cuando llamé había quien respondiera. ¿Acaso es tan corta mi mano que no puedo rescatar, o no tengo poder para librar? He aquí, con mi represión seco el mar, y convierto los ríos en desierto, a sus peces hieden por falta de agua y mueren de sed. El Eterno se divorció de Israel. Se divorció. Y cuando se divorcia a alguien dentro del mundo hebreo, no puede regresar de nuevo. Es contra la Torá. Mire, seguimos leyendo. Jeremías 3:8. Y vio que causa de todos los adúlteros de la infiel Israel, yo lo había despedido, dándole carta de divorcio. Con todo, su pérfida hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. El judío tampoco puede andar andando diciendo que es buena gente, que ellos son los únicos, porque ellos también se prostituyeron. La única diferencia es que por el amor al rey David, Judá se quedó, pero no están bien. Seguimos acá, mire. Oseas 2:2. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido. Quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios entre sus pechos. Ahora, eso lo entendemos más con Yeshua. Mateo 15:23-24 dice, pero él no le respondió palabra, y acercándose sus discípulos le rogaban diciendo, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y respondió él, dijo, no he sido enviado sino a las ovejas prostitutas de la casa de Israel. La palabra perdidas no es perdidas de lugar, sino perdidas moralmente. ¿A quién vino Yeshua? A las ovejas perdidas, a las prostitutas, a las que habían divorciado. Las buenas nuevas tienen que ver con la reconciliación de nosotros con Él. Pero mire pues, la Torá dada por los poderes a través de los malaquín nos permiten que el adulterio pueda restaurar relación con Yahweh. Veamos lo que nos dice Deuteronomios 24:1-4. Esta es la ley de Pablo. Cuando Pablo dice la ley del pecado es muerte, o dice porque la ley nos mata, pero la gracia nos da vida. Esta es la ley que él está hablando, esta de Deuteronomios 24:1-4. Cuando alguna toma una mujer y se casa con ella, y sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido aborrece y la escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y si muere este último marido que tomó para ser mujer, al primer marido que le despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada. Pues esa es la abominación de Yahweh. No traerás pecado sobre la tierra de Yahweh tu Elohim, que te da por heredad. La Torá nos dice que usted y yo no teníamos salvación. Por la Torá usted no puede ser salvo. Así de simple. No importa cuánto se ponga, cuánto kipá, si nos pongamos la capa de Batman si quiere. No vamos a ser salvos por eso. Si nos ponemos una kipá, si nos ponemos un talit, es porque por la misericordia del bendito sea, a través de Yeshua, ahora puedo ser llamado hijo otra vez. Pero estas cosas no nos salva a nadie, sino es un testimonio de los que ya estamos salvos por Él. Y va a ver, sigo un poquito más. Y dice Hebreos 6:13-14. Pues cuando Elohim hizo una promesa a Abraham, no pudo jurar por uno mayor, juró por sí mismo diciendo, ciertamente te bendeciré, ciertamente te multiplicaré. Los profetas de la antigüedad nos dicen que aunque éramos prostitutas y fuimos adúlteros por idolatría, vendría una promesa para nosotros, muy importante.
Y dice entonces Oseas 2:7, es uno de mis favoritos, dice, y seguirá a sus amantes, pero no alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá, iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. ¿Suena familiar ese verso? ¿No es la parábola del hijo pródigo? Esa es la parábola del hijo pródigo. Regresaré a la casa de mi padre porque los jornaleros de mi papá comen mejor que yo. Idéntico. Usted y yo decidimos no sé cuándo que no estábamos cansados de estar con los maridos que nos pegaban, que nos abusaban, que no nos daban amor. Y dijimos, pero teníamos uno, nomás que le fallamos, vamos a regresar. Y el regreso fue a través de la cristiandad. Ahí estábamos. Y mira lo que dice la Torá sobre eso. Isaías 54:1 dice, grito de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz, porrumpe en gritos de júbilo y clama a alta voz, la que no ha estado de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casa de Yahweh. Isaías dice que hay más hijos afuera que adentro. ¿Sabe cuántos cristianos hay en el mundo? 4.5 billones. ¿Sabe cuántos judíos hay en el mundo? 16 millones. Hay 4 billones de cristianos. Billones. Y solo hay 16 millones de judíos. Isaías dice, hay más hijos de la desolada que hijos de casa. Por eso es que todos estábamos ahí metidos. Y tenemos que hablar estas cosas y sacar a los hijos. Seguimos aquí un poquito más. Ahí vamos. Me quedan 10 minutos. Listos. Los profetas indican que ella regresará y volverá a llamar a Yahweh esposo mío. Veamos cómo le llamábamos a nuestro esposo entonces. Regresamos a la cristiandad, regresamos. Queríamos saber de él y ahí lo adoramos y ahí le trabajamos, ahí le diezmamos, ahí hicimos todo nosotros. Dimos nuestra vida, algunos nuestra juventud en ese sistema. Y mira lo que dice la Torá. Y sucederá que en aquel día, declara Yahweh, que ya me llamarás Ishi, que significa esposo, y no me llamarás ya Baalí, Señor. Por eso es que en esta comunidad nosotros ya no le llamamos Señor. Le llamamos esposo mío. Le llamamos Yahweh. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales. Señor, gloria, victoria, gracia, Jesús, Jehová. Todos esos nombres son nombres paganos. Pero la Torá dice que ahí estábamos buscándolo a él. Ahí estábamos buscándolo. Pero lo encontramos y ahora le llamamos esposo mío. ¿Se da cuenta de eso? En aquel día también haré un pacto con ellos. Los de Whittier, dice. En ese día, dice, voy a hacer un pacto con ese pueblo. Y con las bestias del campo y con las aves del cielo, que son diferentes clases de almas. Y con los reptiles de la tierra, quitaré la tierra del arco, de la espada y la guerra. Haré que ellos duerman seguros. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y con compasión. Ese es el pacto que tenemos hoy en día. Ese es Oseas 2, 16 del 19. Y dice Isaías 62, 3, 5. Serás también corona de hermosura en la mano de Yahweh y diadema real en la palma de tu Elohim. Nunca más se dirá de ti abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que se te llamará mi deleite está en ella, y a tu tierra desposada, porque en ti se deleita Yahweh y tu tierra será desposada. Porque como el joven se desposa con la doncella, se desposará contigo y tus hijos, como se regocija el esposo por la esposa de tu Elohim, regocijará para siempre por ti. Entonces termino con esto. ¿Qué son las buenas nuevas? Las buenas nuevas es que tenemos la oportunidad de casarnos una vez con Él, pero tenemos que seguir honrando, tenemos que aprender el poder de su sangre y no perder ese tema de nuestras vidas,
porque ese es lo que nos hace diferentes. Mire, dice Romanos 6:20, porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres en cuanto a la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estamos nosotros en pecado, no estando bajo la Torá, usted está libre de comer lo que quiera, de festejar lo que quiera, de hablar lo que quiera, de pensar como usted quiere, de sentir lo que usted desea, de ser lo loco o lo que usted quiera, porque usted está bajo el pecado, pero está libre de hacer justicia. Por eso es que no podemos demandarle a una persona a que haga Torah cuando no es del pacto. Solo los que hemos hecho el pacto en él estamos bajo la Torah. El que no está en el pacto no puede estar haciendo la Torah. ¿Me entendió? Entonces usted dice, yo no me quiero casar con Yahweh, no se case con él. Quédese así como está. Y va a ver cómo le va con los otros maridos. Porque así le dijo a la samaritana, anda y dile a tu marido. No tengo, le dijo. Tenés razón, le dijo. Porque realmente tenés 5, le dijo. Que son los 5 dioses o Elohims de los samaritanos. Pero otra vez, usted ya no está en el pecado, entonces está bajo la Torá. Pero no puede estar o en la Torá y en el pecado. Una o la otra. ¿Entendemos eso? Ahora aquí están las buenas nuevas, entonces las definimos. Y está en Romanos 7, 1 al 5, y tengo 5 minutos aquí y termino. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Hayes les dice. Y entre comillas dice aquí, pues os hablo a los que conocen la Torá. Aquí le estoy hablando yo a ustedes, los de la Torá, porque si no fueran de la Torá, no les pudiera hablar de estas cosas. Que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley. ¿De modo qué ley? ¿Cuál ley? ¿La Torá completa? No. ¿Qué ley? La ley que hablamos de Deuteronomios, de repudiarla, ¿te acuerdas? Esa ley. Estamos exentos. De modo que no es adúltera aunque sea uno de otro hombre. Por eso Yeshua dijo, ¿cuántas veces podráis hacer esto en mi nombre? En memoria de mi muerte. Nosotros no festejamos cumpleaños. Estamos festejando la muerte de Mashiach. Suena raro, pero es que nos conviene que haya muerto. Porque con él se llevó el pecado de mi adulterio. Porque al morir él, quedé yo libre para casarme una vez más o hacer lo que yo quiero hacer. Esa es la misericordia de Yeshua. Pero el problema es que hemos hecho un libertinaje con eso. Porque mire lo que dice. Dice, por tanto, hermanos míos, también vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Mashiach, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó entre los muertos. Son otras palabras, nos dieron vida, nos perdonaron, pero no para seguir fuera de la Torá, sino estar en la Torá. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la Torá actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto de muerte. Entonces, si alguien nos dice cuáles son las buenas nuevas, es que nosotros hemos sido perdonados de la idolatría y que ahora nos casamos con el que se levantó entre los muertos, el otro, que es Yahweh mismo. Por eso le cantamos, toda rodilla se doblará al nombre, no al hombre. El hombre quedó postrado, pero el que se levantó fue el nombre encarnado, el nombre vivo, y a ese es el que creemos. Y así que esta Pesaj mañana, usted vino hoy, eso es para instruirlo a usted. Cuando estemos haciendo la Pesaj mañana, perciba y festeje la muerte del Mashiach. Y nunca deje de hablar a la gente de que el Mashiach vino a morir por nosotros. Porque hablamos de todo ustedes, de todo hablamos nosotros.
Pero lo que menos hablamos de lo esencial, que sin Él no somos nada y que en Él podemos regresar a ser familia otra vez y ser la esposa amada. Es un aplauso al Eterno por tu palabra, Torah. Muy bien. Muy bien. Nos vamos a preparar entonces